En la evolución clínica nos mencionan que los pacientes son parecidos a los que tienen hipertensión esencial. En ocasiones se puede escuchar un soplo en la auscultación de riñones afectados. Algo que nos puede ayudar a facilitar el diagnóstico es que el paciente presente incremento de renina plasmática o renal, respuesta a un inhibidor de enzima conversora de angiotensina, cicatrices renales y pielografía intravenosa. La siguiente es microangiopatías trombóticas. Esta engloba diferentes síndromes clínicos, como púrpura trombocitopenia trombótica y síndrome hemolítico urémico. Estos son causados por diversas agresiones que derivan en un exceso de activación de plaquetas depositadas en forma de trombos en capilares y arteriolas de varios lechos tisulares, incluidos los del riñón. El consumo generalizado de plaquetas produce una trombocitopenia y los trombos crean anomalías de flujo que fragmentan los eritrocitos. Esto genera una anemia hemolítica microangiopática. Este grupo de trastornos se clasifica en síndrome hemolítico urémico típico. Sus sinónimos son epidémico, clásico o con diarrea. Este se asocia al consumo de alimentos contaminados por bacterias productoras de toxinas tipo Shiga. El segundo es el síndrome hemolítico urémico atípico. Sus sinónimos son no epidémico o sin diarrea. Este se asocia a mutaciones hereditarias de proteínas reguladoras de complemento y a diversas causas adquiridas de lesión endotelial, como sería por anticuerpos antifosfolipídicos, complicaciones del embarazo, anticonceptivos orales, nefropatías vasculares como esclerodermia e hipertensión, así como fármacos quimioterápicos e inmunodepresores y radiación. El tercero sería púrpura trombocitopénica trombótica. Este se asocia a deficiencias congénitas o adquiridas de ADAMTS13, una metaloproteasa plasmática que regula la función del factor de von Willebrand. Dentro de su patogenia, contamos con dos factores patógenos desencadenantes. El primero es lesión endotelial y el segundo, activación y agregación excesivas de plaquetas. La lesión endotelial parece ser la causa principal del síndrome hemolítico urémico. En el típico, la mayoría de los casos se presentan después de una infección intestinal por cepas de E. coli. La más frecuente es la O157H7, que produce toxinas de tipo Shiga. También puede estar provocada por otros agentes, con menor frecuencia como Shigella dysenteriae, que va a provocar un cuadro clínico similar. Este se presenta a cualquier edad, aunque niños y ancianos son los que están expuestos a mayor riesgo. Después de un cuadro gripal o síntomas diarreicos, se presentan manifestaciones hemorrágicas de inicio súbito, oliguria y hematuria intensas, asociadas a anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y cambios neurológicos prominentes. Y se detecta hipertensión en la mitad de los casos. El síndrome hemolítico urémico atípico está provocado por activación excesiva e inapropiada del complemento. Este principalmente se presenta en adultos. Los pacientes con síndrome atípico no evolucionan tan bien como los pacientes del síndrome atípico. La activación y agregación excesiva de plaqueta puede ser el desencadenante para provocar púrpura trombocitopénica trombótica. Esta va a estar inducida por multímeros del factor de von Willebrand, que se acumulan por la deficiencia de ADAMTS13. Este se manifiesta por 5 características: fiebre, síntomas neurológicos, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal. Dentro de otros problemas vasculares tenemos la nefropatía isquémica aterosclerótica. En ella, la nefropatía arterial bilateral es una causa bastante frecuente de isquemia crónica con insuficiencia renal en personas mayores, a veces en ausencia de hipertensión. La revascularización quirúrgica puede evitar un nuevo deterioro de la función renal. La siguiente es la nefropatía ateroembólica. En esta, la embolización de fragmentos de placas ateromatosas desde la aorta o la arteria renal hacia vasos intrarrenales se produce en personas mayores con aterosclerosis importante. Esto normalmente es después de una intervención quirúrgica de la aorta abdominal, una aortografía o una canulación intraaórtica. Las consecuencias clínicas varían según el número de émbolos y el estado previo de la función renal. Y a continuación tenemos la nefropatía de la enfermedad falciforme. La enfermedad homocigota o el rasgo heterocigoto falciforme provocan varias alteraciones de la morfología y la función renal.
Las anomalías más frecuentes son la hematuria y la disminución de la capacidad de concentración, que es hipostenuria, atribuidas a la aceleración de formación de células falciformes en el medio hipóxico hipertónico de la médula renal. La proteinuria es frecuente en enfermedad falciforme y se da en el 30% de los pacientes. La siguiente es la necrosis cortical difusa. Esta es una afección infrecuente que en ocasiones aparece después de una urgencia obstétrica como el desprendimiento de placenta, shock séptico o cirugía extensa. La destrucción cortical muestra características de necrosis isquémica. Y por último, tenemos los infartos renales. Los riñones son lugares comunes para el desarrollo de infartos. A esta predisposición contribuye el importante flujo sanguíneo que se dirige hacia los riñones. La mayoría de los infartos se deben a embolias. Una de las fuentes principales de estos émbolos son los trombos murales de la aurícula y ventrículo izquierdo, como resultado de un infarto al miocardio. La endocarditis con vegetaciones, aneurismas aórticos y aterosclerosis aórtica son fuentes menos frecuentes de émbolos. Muchos infartos son clínicamente silentes. A veces se nota dolor a la palpación localizado en el ángulo costovertebral, asociado a la aparición de eritrocitos en la orina. Los infartos de gran tamaño que afectan al riñón se asocian a estenosis de arteria renal o una de sus ramas principales, que a su vez puede causar hipertensión.